MLP FIC. El hongo de Equestria Cap 2. Ya habían pasado 10 días desde que Richard había llegado a Equestria y en estos últimos días Richard había avanzado mucho en su plan. Y había logrado crear lo que posiblemente sea uno de los ejércitos más poderosos de todo el mundo, pero a pesar de esto él no se detendría y seguiría clonando a sus bestias, como si no hubiera un mañana, además de que para este punto él ya había logrado conquistar todo el bosque de Belfrede. También en estos días, aparte de hacer crecer su ejército, buscaría con ansias el portal hacia el mundo humano, para ir en búsqueda de la piedra de la memoria, y aunque al principio le tomó un tiempo encontrar ese portal, luego de un par de días, lo encontraría y seguidamente prepararía un grupo de sus bestias clonadas para su misión. Y justo ahora Richard se encontraba frente al portal, enviando una a una sus bestias, las cuales atravesaron el portal lentamente. Y una vez al otro lado, estas bestias mitológicas tomarían la apariencia de animales salvajes. Un ejemplo sería que las mantícoras se transformarían en leones, los dragones en perros, los lobos de madera en lobos ordinarios, y los gusanos de tierra se transformarían en unas pitones gigantes. Y una vez que Richard atravesó el portal, se dispondría a conquistar toda la pequeña isla para así crear una base. Y entonces todas las bestias se dispersarían por toda la isla conquistándola lentamente. Pero en medio de esta conquista habría un pequeño problema, el cual era una gigantesca planta carnívora. Oh vaya, cómo me pude haber olvidado de este pequeñín, pero bueno, ¿qué más da? Después de todo, un soldado más no me vendría mal, diría Richard mientras procedía a atacar a la planta carnívora con sus criaturas, las cuales, a pesar de que habían cambiado su aspecto, seguían siendo igual de fuertes. Y mientras tanto en la batalla se podría apreciar cómo los lobos y otras criaturas atacaban los tentáculos, pero estos serían atravesados por estos, o serían enviados a volar, y al Richard ver esto frunciría el ceño. Vaya, no me esperaba que esa planta carnívora sea tan poderosa, diría Richard mientras observaba cómo sus marionetas eran destruidas. Y entonces, sin más, Richard enviaría a 2 de sus soldados. Número 1, el gusano de tierra, que ahora eran unas gigantescas boas, las cuales se lanzarían así a la planta carnívora, y al esta última ver esto usaría sus tentáculos para atraparlas, pero una de las boas aprovecharía esto para atrapar los tentáculos de la planta carnívora, enredándose en esta, mientras que la otra se empezaba a enredar por el tallo de la planta carnívora, para seguidamente proceder a apretarlo con todas sus fuerzas, pero la planta carnívora no se quedaría quieta, y entonces procedería a morder a la boa, y sorprendentemente esta mordida lograría atravesar por unos centímetros la resistente armadura del gusano de tierra. Y Richard no se quedaría de brazos cruzados, ya que aprovecharía esta oportunidad para inyectar sus esporas en el cuerpo de la planta carnívora. Y entonces, luego de un minuto, la planta carnívora por fin se uniría al ejército de nuestro prota, y seguidamente procedería a enviar a su nuevo títere así a Equestria para ser clonado. Y una vez que Richard hizo eso, por fin enviaría a su grupo de expedición, el cual partiría en búsqueda de la piedra de la memoria. Y mientras tanto en Equestria, Richard prepararía otros 2 grupos de expedición, los cuales estaban compuestos en su mayoría por insectos, los cuales tenían misiones bastante importantes. Uno de estos grupos se dirigiría así a Ponyville para servir como espías. Cabe resaltar que este grupo estaba compuesto por 15.000 hormigas y 1.000 animales pequeños, los cuales irían caminando lentamente hacia este pequeño pueblo, y una vez que llegaron allí ya sería de noche, y aprovechando esto, estas hormigas se dispersarían por cada esquina del pueblo, pero en especial por las casas de las Manesix, las cuales para la mañana siguiente tendrían cientos de pequeñas hormigas, las cuales vigilaban cada esquina de sus casas. Y mientras con el segundo grupo, el cual estaría compuesto por 25.000 hormigas y otros 2.500 pequeños animales, ya habrían llegado a su objetivo, el castillo y la ciudad de Canterlot. Y una vez allí, Richard no lo dudaría ni un instante y usaría a sus hormigas para ir en búsqueda de Shining Armor, para que así pudiera tener conocimientos de cómo es el interior del castillo, y de paso tener conocimientos sobre estrategias militares, guerras y esas cosas, ya que él se había dado cuenta de que aunque él tuviera tremendo ejército, no le serviría de nada si es que no lo supiera usar, y es por eso que se dispondría a buscar a Shining Armor, ya que sería quien lo ayudaría con todo esto.
Y así pasaría un par de horas buscando al capitán de la Guardia Real, pero no importaba cuánto lo buscase no lo encontraría por ningún lugar. Maldición, no importa cuánto lo buscase, no lo encuentro. Suspiro, entonces solo tendré que conformarme con la basura, y con eso me refiero a Flash Sentry, diría Richard mientras movilizaba a una de sus hormigas más cercanas hasta la ubicación de Flash Sentry, el cual se encontraba en su oficina revisando algunos papeles, y sería entonces donde Richard aprovecharía para parasitarlo, y luego de un minuto por fin caería ante el control de nuestro prota, el cual rápidamente procedería a buscar entre sus recuerdos la ubicación de los archivos secretos de Canterlot. Y una vez con este conocimiento adquirido, se dirigiría así a los archivos de Canterlot, más específicamente así a la sección restringida. Y luego de un tiempo por fin llegaría a la sección restringida, y entonces empezaría a buscar el libro, el cual tenía el hechizo que liberaba la magia del cencerro de Grogar, y cabe resaltar que encontrarlo no sería difícil, ya que este era el único de los libros el cual estaba encadenado a la pared, además de que en su portada se encontraba dibujado el cencerro. Y al verlo Richard se emocionaría, ya que estaba a un paso de poder descubrir el hechizo para liberar la magia del cencerro, pero había un problema: como liberar el libro sin llamar la atención, y entonces Richard se pondría a pensar, pero no se le ocurriría otra idea más que usar a Flash para liberar el valioso libro. Y entonces sin más controlaría a Flash para que viniera hasta el área restringida, y como Flash era un soldado no sería detenido por sus compañeros, los cuales lo saludaban cada que lo veían, y entonces una vez que Flash llegó al área restringida usaría sus llaves para abrir la puerta, y una vez dentro usaría su espada para destruir las cadenas las cuales retenían al libro, y seguidamente procedería a ocultar el libro bajo su armadura, y luego empezaría a caminar hacia un pequeño balcón en donde lo estaría esperando una a la cual Flash le entregaría el libro, y seguidamente el ave procedería a volar hacia el bosque de Belfrede. Y una vez que el ave se perdió en el cielo azul, Richard procedería a dispersar sus tropas por todo el castillo y la ciudad para así mantenerlo todo bien vigilado. Y mientras tanto, con el ave al fin llegaría a la mañana del día siguiente. Y una vez que llegó le entregaría el libro a uno de los clones de Tyrek, el cual seguidamente empezaría a leerlo con ansias, ya que solo faltaban 2 días para su ataque a Ponyville, y eso que aún le faltaban varias cosas por hacer, entre las cuales están parasitar a Shining Armor para así tener mejores conocimientos de cosas militares que le serían de mucha ayuda a Richard, aunque por ahora con los conocimientos de Flash le serían suficientes, además de que aún le faltaba encontrar la piedra de la memoria. Pero para suerte de Richard, su grupo de exploración al fin había llegado a tierra firme, y para su fortuna no estaría muy lejos de una carretera, y solo sería cuestión de esperar a que alguien pase por allí. Y una vez que vio una motocicleta corriendo por la carretera, él no perdería el tiempo y haría lo posible para alcanzar al conductor y parasitarlo. Aunque alcanzarlo sería un problema, pero para su fortuna, luego de que el conductor viera que un grupo de pequeños animales inofensivos ante sus ojos lo perseguían incansablemente, se detendría por la curiosidad que le producía esta escena, y sería entonces donde aprovecharía para parasitarlo, y una vez que esa persona cayó bajo el control de Richard, él procedería a utilizar el celular de aquel sujeto para saber la ubicación de la secundaria Canterlot High, ya que Richard no tenía ni la más mínima idea de dónde se encontraba esa escuela. Y así pasaría un tiempo mientras Richard googleaba la ubicación de la escuela Canterlot hasta que al fin lo encontraría, y seguidamente Richard procedería a montarse en la motocicleta y luego aceleraría a máxima velocidad hacia una dirección, ya que de esta manera sería mucho más rápido, aunque eso no quita el hecho de que esa maldita escuela se encontraba muy lejos y lo más probable era que llegara al atardecer del día siguiente, dejándole por consecuencia medio día para encontrar la piedra de la memoria y regresar a Equestria, pero como el tiempo era muy limitado, era probable que utilice el espejo para regresar a Equestria. Y mientras su nueva marioneta iba a toda velocidad hacia la secundaria Canterlot, Richard se concentraría en desarrollar un plan para su ataque, además de preparar los últimos detalles para el gran día, y por supuesto también empezaría a mover lentamente sus tropas hacia el campo de batalla. Y así de ajetreado pasaría el día, y mientras tanto en el mundo humano, el humano que había controlado Richard ya habría llegado a la secundaria Canterlot, y ahora se lo podría ver vigilando a los estudiantes, los cuales ingresaban lentamente a la escuela secundaria.
Y así estaría por un tiempo hasta que al fin encontró a la persona que estaba buscando Wildflower Brush. Y para mayor felicidad de Richard, ésta se dirigiría así a la parte trasera de la escuela posiblemente para cuidar su jardín. Y una vez que Richard la vio aparecería una gran sonrisa en su rostro y seguidamente ordenaría a sus insectos que la siguieran y una vez que la alcanzaron una hormiga se subiría por su cuerpo hasta llegar a su cuello y sería entonces donde le clavaría una mordida liberando sus esporas en la pequeña herida. Y una vez que Wildflower sintió la mordida, instintivamente mataría a la hormiga pero ya era demasiado tarde ya que luego de un tiempo, esta terminaría cayendo ante el control de Richard. Y seguidamente Richard procedería a sacar la piedra de la memoria de la mochila de Wildflower y una vez que la vio, se empezaría a reír como si no hubiera un mañana. Ja 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 ja, por fin tomó tiempo pero al fin, lo conseguí la piedra que me ayudara a cumplir mis objetivos jaja, no puedo esperar hasta mañana para ejecutar mi plan, diría Richard mientras se revolcaba de júbilo en el suelo. Y así se la pasaría Richard el resto de la tarde celebrando su inminente victoria, y una vez que llegó la noche y no habían moros en la costa él se acercaría hacia el portal que conecta a ambos mundos y seguidamente procedería a lanzar suavemente la piedra de la memoria hacia enviando así la piedra hacia el mundo Pony y una vez que la piedra de la memoria estuvo del otro lado del portal un grupo de ratas se acercarían hacia esta y luego procederían a llevarse la piedra como pudiesen hasta una pequeña ventana la cual procederían a abrir y una vez abierta un ave procedería a llevarse la piedra de la memoria hasta el campamento base en donde el ave entregaría la piedra a Tirek el cual una vez que lo tuvo en sus manos tendría una gran sonrisa en su rostro. Y seguidamente procedería a utilizar la piedra de la memoria ya que gracias a los recuerdos de Wildflower ahora sabía cómo hacerlo. Y entonces procedería a cerrar sus ojos mientras que la piedra empezaba a brillar y entonces susurraría. Quiero que elimines los recuerdos de todos los habitantes de este mundo a excepción mía sobre la existencia y ubicación del estanque espejo además del hechizo que sirve para matar a los clones que produce el estanque espejo. Y al término de esas palabras una gigantesca onda expansiva invisible recorrería todo el mundo y luego de un tiempo se podría apreciar cómo se acercaban miles de hilos los cuales contenían cualquier recuerdo que tuviera relación con el estanque espejo y una vez que estos recuerdos ingresaron dentro de la piedra Tirek empezaría a reír como un total demente. Ja 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 sí ahora mi ejército de bestias clonadas no tienen nada a que temer. Diría nuestro prota mientras se agarraba el estómago por tanto reírse. Mañana iniciará el fin de este mundo. Diría nuestro prota mientras tenía una gran sonrisa. Y así pasaría la noche y a la mañana siguiente en Ponyville se podría ver el cielo azul el cual tenía alguna nube ocasional y como el sol brillaba a su máxima capacidad a través de estas nubes y todo esto sería acompañado por el canto de las aves las cuales predecían un hermoso día lástima que no sea de esa manera. Y mientras tanto en el castillo de Dweller, se podría ver a un montón de ponis reunidos frente a un escenario y encima de este se podría ver al grupo de villanos redimidos recibiendo sus medallas y obviamente esta escena sería observada por Richard el cual esperaba con ansias el momento preciso para hacer su entrada. Y entonces en medio de esta exhaustiva celebración la puerta se abriría lentamente dando paso a uno de los clones de Zecora la cual se acercaría lentamente frente al escenario mientras aplaudía. Oh Zecora estás aquí. Oh claro que estoy aquí no me perdería este día por nada del mundo. Diría Richard mientras subía al escenario y entonces diría. De hecho la razón principal por la que estoy aquí es para anunciarles el crepúsculo de este mundo y decirles que no importa que tanto se esfuercen este futuro es inevitable así que será mejor que se rindan. Y a los presentes escuchar eso se mirarían unos a otros desconcertados por las palabras de aquel clon de Zecora a excepción claro de los cambiantes los cuales ya tenían bastante experiencia con cosas como esta. Y mientras todas esas criaturas murmuraban entre sí. Celestia daría un paso al frente. Por favor mis queridos ponis cálmense no hay por qué entrar en pánico ni temer ya que yo como su princesa no dejaré que les pase nada, además estoy segura que Zecora solo está bromeando. Diría Celestia mientras miraba a Richard. Pero sin embargo este solo se reiría en su propia cara. Ja 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 qué buena broma con razón en mi antiguo mundo te decíamos Trolestia.
pero para tu decepción Trolestia lo que dije es la pura verdad, ya que yo planeo extinguir hasta la última luz de este mundo para que así pueda morir en paz con mi venganza realizada y que mi hermano pueda descansar en paz. Y al término de estas palabras todos los presentes se mirarían entre ellos desconcertados por las palabras de la cebra. Y al Duilit escuchar y ver la forma en la que actuaba esta supuesta Zecora, frunciría el ceño ya que ella conocía perfectamente a la cebra y esta que tenía frente no se comportaba y actuaba como Zecora y seguramente se trataba de un impostor intentando hacerse pasar por ella, aunque lo más probable es que sea la reina Xrisalis en búsqueda de venganza, y una vez que Duilit llegó a esa conclusión procedería a crear una burbuja mágica capturando a Richard, aunque este último ni siquiera le importaría ya que este solo era un simple clon sin importancia. Bien, esto se acaba aquí, Xrisalis. Diría sería Duilit. Y al resto de los cambiantes escuchar ese nombre se estremecerían de terror de tan solo pensar en tener a su anterior reina y temerosos procederían a esconderse lo más rápido posible. Xrisalis. Oh, ya veo, tú piensas que soy ella, pues para tu información Duilit, yo no soy ella. Diría tranquilamente Richard. Entonces ¿quién eres, impostor? Preguntaría sería Duilit. ¿Quién soy? ¿Acaso ya no lo había dicho? Soy aquel que le dará fin a este mundo. Diría Richard con una voz tranquila pero también con una total seguridad. Y mientras tanto afuera del castillo se podría ver a un montón de ponis los cuales hacían sus labores diarias felizmente. Pero justo entonces en ese momento de tranquilidad la tierra empezaría a temblar. Primero sería algo leve pero luego se iría incrementando hasta el punto en el que ya no se podría ignorar. Y justo entonces se podría apreciar a un Pegaso el cual se alzaba en el aire curioso en búsqueda del origen de este temblor. Y entonces al fin lo vería el origen del temblor, el bosque Belfrede. Se podría ver cómo de este peligroso bosque salían corriendo una gran marea de criaturas las cuales estaban cubiertas de una capa de un hongo el cual liberaba esporas cada tanto, pero a pesar de que tenían esa capa de hongo aún se podría distinguir qué criaturas eran, las cuales iban desde manticoras, lobos de madera, gallo dragones, además de otras criaturas mitológicas débiles y animales ordinarios como osos grizzly, leones, y por si las cosas se complicaban en esta gigantesca marea de criaturas estarían unas 3000 osas menores y clones del perro Cerberus. Y al los ponis ver esta gigantesca marea se aterrarían al instante y rápidamente huirían despavoridos. Algunos correrían hasta sus hogares, otros intentarían buscar refugio en cualquier lugar y algunos intentarían correr lo más lejos posible de Ponyville, y los que eran padres correrían hacia la escuela para ir en búsqueda de sus hijos. Pero sin importar que Pony sea las bestias clonadas de Richard, no tendrían piedad y matarían a cualquiera que se cruzara en su camino, y una vez que las criaturas empezaron a atacar el pueblo, se produciría una magnífica escena entre las cuales estaban pequeñas batallas en algunas partes del pueblo, y como la mayoría de los pueblerinos eran ponis terrestres, la mayoría de estas batallas serían cuerpo a cuerpo y los ponis utilizaban lo que estuviera a su disposición para defenderse, como cuchillos, martillos, incluso se podría llegar a ver cómo utilizaban machetes o cualquier cosa que tuvieran para ocasionarles heridas a las bestias de Richard, pero a pesar de los esfuerzos de los ponis estos terminarían cayendo de igual manera, ya que Richard había hecho que sus bestias atacaran en pequeños grupos para que así los ponis no pudieran sobrevivir, y para lidiar con los unicornios, que usaban su magia para lanzar hechizos o hacer levitar cosas como clavos, cuchillos o vidrios para desmembrar a las criaturas, Richard utilizaría una o dos osas menores o a clones del perro Cerberus, y con estas criaturas sería más que suficiente, ya que estos unicornios no eran precisamente expertos en magia. Y con respecto a los Pegasos que intentaron huir volando o ocultarse entre las nubes, utilizarían a los Rooks, una gigantesca ave de presa, la cual es la misma ave que intentó comerse a Spike cuando obtuvo sus alas, pero ahora estaban cazando a los Pegasos en el aire, y por si fuera poco no podrían ocultarse por mucho tiempo gracias al olfato de los lobos de bosque. Y mientras tanto dentro del castillo, al las Manesix sentir ese tremendo estruendo causado por las tropas de Richard, se acercarían hasta este. Dinos qué fue eso, qué es lo que hiciste. Diría seriamente Duilit. ¿Qué fue eso? ¿Acaso no lo dije hace rato? Eso fue el inicio del crepúsculo de este mundo, eso fue eso. Diría Richard mientras tenía una gran sonrisa.
Y al Builit escuchar eso solo frunciría el ceño mientras que su desprecio por este ser iba aumentando y justo entonces sentiría el casco de su recién graduada alumna. Ya Builit, primero encarguémonos del estruendo de afuera y luego podemos encargarnos de este impostor. Y al Builit escuchar eso solo se limitaría a asentir y luego procederían a salir del castillo y la escena que los saludaría sería varias criaturas persiguiendo ponis para matarlos y una vez que los mataban estos ponis serían simplemente arrojados a una esquina como un simple trozo de basura para que así no hubiera moscas molestas durante el combate principal y al las Manecix ver esto se quedarían atónitas ya que no podían creer la masacre que ocurría frente a sus ojos. Las calles de aquel tranquilo pueblito teñida de rojo en algunas partes ocasionales. Los gritos de los ponis desesperados los cuales corrían despavoridos. Algunas casas con paredes derrumbadas por las cuales entraron las bestias para matar a los ponis y los chorros de sangre que caían ocasionalmente del cielo producto de la muerte de los pegasos y el olor a muerte que cubría la zona. Todas estas escenas ocurriendo al mismo tiempo dejarían atónitos a todos los presentes ya que era la primera vez que les tocaba ver tal escena y además por si esto no fuera suficiente ellas conocían a estos ponis que ahora estaban siendo masacrados. Y al Richard ver esta escena y las expresiones que tenían las Manecix se regodearía de júbilo y una gran felicidad crecería en su interior. Jajaja, miren esto Manecix, miren bien esta hermosa escena ya que esto será lo último que verán antes de su inminente muerte. Diría Richard mientras miraba fijamente a las Manecix las cuales no podían creer lo que estaban viendo.